sacrifice les travailleurs et les enfants à la console, les sans-papiers, les prisonniers, les militaires montent à la guerre. Il y a 30 ans, les mêmes bus, je suis toujours au même. El 28 de julio de 1914 se encontraba en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, el archiduque de Austria Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. En una visita de Estado ocurría lo peor. Junto a su esposa Sofía, duquesa de Austria, Francisco Fernando cimentó su propio destino. La imprudencia y la casualidad habían sido factores determinantes. Primero, porque la visita de Francisco Fernando a Sarajevo fue una obstinación personal, pues se le había aconsejado por razones de seguridad que no lo hiciera, y porque ya en la capital bosnia el archiduque insistió en continuar con los actos programados para la jornada, incluso después que se produjera su primer atentado, al lanzar 4 miembros de una organización clandestina una bomba contra su automóvil, hiriendo a 20 personas. En segundo lugar, porque un error del conductor de ese mismo vehículo hizo que horas después, retornando de uno de aquellos actos, desviase su trayectoria y fuera a detenerse prácticamente junto al joven Gavrilo Princip, joven estudiante de 19 años, vinculado a la organización nacionalista y clandestina Mano Negra. El carácter azaroso del atentado reforzaba la tesis de la estupidez balcánica del viejo Bismarck. La guerra, además, no estalló de inmediato. Incluso en un primer momento, el atentado de Sarajevo pareció algo remoto e irrelevante. Se dijo que el subdirector de la agencia de prensa Reuters de Londres pensó que el mensaje urgente que le llegaba de París transmitía el resultado de una carrera de caballos. Sarajevo 1, Fernando 2, asesinado 3. Stefan Zweig, el escritor vienés, la noticia le sorprendió en Baden, cerca de Viena. Pudo comprobar que el asesinato no produjo pesar alguno, que la gente charlaba y reía en los pasillos como era habitual, y que a última hora de la tarde la música había vuelto a sonar en los lugares públicos, pese a que el heredero al trono de su propio imperio había sido asesinado. La guerra, en otras palabras, pudo haber sido evitada. Pero no fue así. El 23 de julio, casi un mes después del asesinato de Sarajevo, Austria-Hungría presentó un durísimo ultimátum a Serbia, a la que responsabilizaba del atentado. Austria-Hungría demandaba a Serbia, entre otras cosas, que en 48 horas hiciese público el reconocimiento de su participación en el atentado de Sarajevo, pusiese fin a toda propaganda paneslava y antiaustriaca y permitiese la participación de la policía austriaca en la investigación del atentado dentro de la propia Serbia, como a su vez prohibiese la existencia de organizaciones nacionalistas como la Mano Negra, que legales en Serbia operaban en la clandestinidad en Bosnia-Herzegovina. Cumplido el plazo, y al considerar la respuesta serbia como una aceptación parcial e insuficiente del ultimátum, el día 28 Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Pero el día 30, Rusia,
que el 27 había decretado la movilización parcial de sus tropas, ordenó la movilización general de sus ejércitos, lo que le situaba en virtual pie de guerra con Austria-Hungría. Al día siguiente, 31 de julio, Alemania, aliado de Austria-Hungría desde 1879, pidió a Rusia que detuviese la movilización. Y su embajador en París preguntó a Francia, aliado de Rusia desde 1894, sobre su actitud en caso de conflicto. El 1 de agosto, Alemania, ante la negativa rusa de su petición, declaró la movilización general y con ello la guerra a Rusia. Francia respondió ordenando a su vez, horas después, la movilización de sus tropas. El 2, Alemania invadió Luxemburgo y solicitó a Bélgica derecho de paso para sus ejércitos. El 3, declaró la guerra a Francia y finalmente el 4 de agosto, después que Alemania iniciase la invasión de Bélgica, Gran Bretaña, como garante de la neutralidad de esta última acordada en 1839, declaró la guerra a Alemania. El ciclo se cerró cuando el 6 de agosto Austria-Hungría declaró formalmente la guerra a Rusia, y cuando el 12, Gran Bretaña y Francia lo hicieron con Austria. En octubre de 1914, Turquía entraría en guerra del lado de los imperios centrales, y en septiembre de 1915 lo haría Bulgaria. Por el contrario, Japón, 23 de agosto de 1914, Italia, 23 de mayo de 1915, Portugal, 10 de marzo de 1916, Rumania, 27 de agosto de 1916, Estados Unidos, 6 de abril de 1917, y Grecia, 27 de junio de 1917, se unieron a los aliados, que a cambio perdieron Rusia tras el triunfo de la revolución bolchevique en octubre de 1917. Solo España, Suiza, Holanda, los países escandinavos y Albania permanecieron, por lo que se refiere a Europa, neutrales frente al conflicto. Al principio los soldados marchaban gloriosos y heroicos a la guerra. Incluso la sonrisa estaba en sus rostros. Pero lo que ninguno de esos jóvenes sabía era que esta guerra iba a ser diferente. Los ejércitos ahora no se enfrentarían en una explanada, sino que utilizarían mortales armas de destrucción. La guerra ahora ya no era solamente conquistar un territorio, sino que era destruir completamente al enemigo. Es así como podemos apreciar nuevas y modernas máquinas de destrucción. Los cañones y morteros fueron la tónica durante la Primera Guerra Mundial, pero ante todo, la característica principal de esta guerra fue que se libró en una batalla extensa de años en trincheras, cavadas por hombres en invierno, verano, primavera y otoño. Pero esta guerra no solo fue el debut de la artillería moderna, ni tampoco de los soldados de infantería y las trincheras. También se utilizaron inventos novedosos, como por ejemplo el alambre de púas, un arma mortífera a la hora de la defensa de la trinchera. Por otro lado, comenzó a ser utilizada la guerra química, ya que una nueva arma de gas había sido inventada. A partir de la mostaza se inventa el gas mostaza, mortífera arma que muchas veces le cobró la vida no solamente al enemigo, sino que también al bando que la utilizaba, puesto que el viento podía devolverla fácilmente. Ante esto, fue necesario inventar las máscaras antigas. Pero la caballería también tendrá transformaciones radicales. Los animales dejarán de actuar en combate y dejarán su paso a los tanques. Los blindados ahora hacen su debut en esta Primera Guerra Mundial. Por otro lado, otra máquina que debuta durante esta guerra son los aviones de combate. Por primera vez, aviones se enfrentarán en el aire, dando paso a uno de los mitos más grandes de la aviación mundial, la historia del Barón Rojo. Pero el océano también tiene transformaciones. Las marinas de guerra ahora ya no son movidas por barcos a vela, ni tampoco son de madera. Claramente se enfrentan en los océanos, blindados y acorazados, junto con los submarinos